mares de bruma y mares de luz, mares que me inundan son igual que Habla tú. no exactamente de nosotros mismos como grupo, sino de la identidad de cada uno de nosotros como individuos en el mundo. Por eso aludimos a la diversidad, el color como idea de diferencia y de diversidad. Todas las épocas tienen sus ventajas y sus inconvenientes, ¿no? Precisamente hay una canción dentro del disco que se titula Nuestro tiempo, que habla de eso, de no querer ser lo que ya fuiste, porque ahora estás en otro momento y todo lo que te rodea es distinto. Intenta disfrutar del momento que estás viviendo, ¿no? Intenta disfrutar de eso sin mirar muy para adelante y sin preocuparte por lo que ya fuiste. Todavía no hemos tenido esa sensación de esto ya no me apetece cantarlo. Vienen las mareas y las olas van comiendo. Nosotros teníamos una carrera que había sido pues peldaño a peldaño, tocábamos en pequeños bares, cada vez venía más gente, empezamos a tocar en salas y de repente llegó nuestro disco Estrella de Mar y se hizo muy popular y muy masivo y nos pilló de sorpresa. Yo el recuerdo que tengo es que a veces me faltan recuerdos porque fue todo tan deprisa, era muy intenso. El problema no es tanto el éxito como cuando se mezcla con algo que te pasa a ti de manera personal que te hace estar un poco más bajo, ¿no? Pues, por ejemplo, cuando falleció mi madre, justo antes de grabar Gato Negro, Dragón Rojo, hubo ese punto de inflexión de a ver, cómo hemos llegado hasta aquí, dónde estamos y a dónde queremos ir. Y precisamente fue el momento en el que hicimos nuestro sello. Nos conocemos desde que empezamos a tocar siendo muy jóvenes en Zaragoza, tocábamos en bares y tal, y no teníamos ni idea de que esto iba a crecer tanto. Una de las razones de que hayamos venido hasta aquí, nos hemos preocupado de cómo estábamos cada uno de nosotros antes que el éxito y todo lo que conlleva. No, no, hay muchos roles y etiquetas y plantillas y no sé cómo llamarlo, estereotipos que se nos aplicaron desde el primer momento. Al principio éramos muy atípicos, éramos un tío y una tía que además pues apelaban a eso, a que hacían las canciones juntos. Así que veíamos que se nos aplicaban pues eso, baremos muy machistas, pero muy machistas. Bueno, ella no hace la música, pero eso todavía, ¿eh? Todavía hay mucha gente pues, que se refiere a mí como, oye, tú que eres el compositor y tal. Como el genio, el compositor, claro. Y yo, bueno, pues a lo mejor yo más la poeta, la que hace las letras, la parte más sensible. Nosotros pues tenemos nuestra visión del mundo y de cómo nos gustaría que fuera, y está en nuestra música y en nuestras canciones, y sí que nos hemos posicionado por causas que creíamos que merecía la pena posicionarse y estar. Tampoco nos gusta ser utilizados, o sea, de repente que te acerquen a algo que realmente tú no sabes muy bien quién está detrás. En el terreno de lo político preferimos mantener nuestra independencia para que lo que tenemos que decir no pierda valor realmente, no tenga un dueño. Ha sido progresivo, o sea, yo recuerdo que en la gira de Hacia lo Salvaje casi toda de ella la hicimos anunciábamos las cosas en Twitter y teníamos muy poquitos seguidores porque estaba empezando, ¿no? Y ahora digamos que, bueno, pues que todo ha explotado y quizás reservamos bastante nuestras identidades personales. Yo creo que Instagram es la única red social que tenemos de forma personal, aparte del grupo, tenemos un perfil de Instagram cada uno de nosotros. Sí, yo casi nunca subo cosas, casi más me lo hice para ver las fotos que subía Eva. Y vienen las mareas.